Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. El derecho a la información es un derecho, diría yo, de reciente generación, no solo en México, sino en el mundo. Es un derecho que nos permite a los ciudadanos tener precisamente conocimiento de cómo se están administrando los dineros públicos. Es ese derecho el que nos permite, para decirlo en lenguaje muy común, meter las narices y saber qué están haciendo los gobernantes con los recursos que nosotros aportamos. En México se creó, desde hace ya casi 2 décadas, una institución encargada precisamente de garantizarle a usted y a mí el poder acceder a la información, darnos esa garantía, que fue primero el IFAI y ahora es el INAI. El INAI se ha convertido ya en parte, diría yo, de la vida política y cultural de los mexicanos. Y es muy importante que hablemos precisamente de esa institución en un momento en donde el combate a la corrupción política de la nueva gestión se ha convertido en el centro de muchas de las reflexiones. El INAI es un eje articulador de esa reflexión. Y para hablar de ello es que tenemos el gusto de contar hoy aquí con uno de los comisionados, Joel Salas. Joel, muy buenas noches, bienvenido. Federico, es un gusto estar contigo y debo de reconocerte lo que tú has hecho en este país para que finalmente tengamos una ley y una institución como el INAI. Desde el 97 tú estabas dando la pelea al abrir el capítulo de Transparencia Mexicana y creo que en su momento el IFAI te honró al haber escrito el primer cuaderno por la transparencia. De ese momento ahora ha habido evoluciones de las cuales espero podamos hablar el día de hoy. Así es. Mil gracias por la mención, Joel. A ver, yo comenzaría por que nos platicaras. Ha habido, como dices, muchos cambios. ¿Dónde está situado ahorita el INAI? ¿Quiénes son los que consultan el INAI? ¿Cuáles son las consultas fundamentales que se le hacen a esta institución? ¿Y cómo van procesando ustedes estas inquietudes ciudadanas, ¿no? Como tú bien lo decías, Federico, el derecho de acceso a la información y la transparencia en general, digamos que es como un derecho de segunda generación. Tú lo sabes muy bien, a lo largo de los 80s y de los 90s, la discusión pública se centró más en términos de definir claras reglas de acceso al poder. Lo que busca una institución como el INAI es darle los insumos necesarios a la población para, como bien lo decías, puedan meter las narices a los asuntos públicos. Es decir, poder vigilar y poder controlar el ejercicio del poder. En términos generales, digamos que la mayor parte de las personas que preguntan y que quieren saber de la cosa pública tiene que ver con académicos, tiene que ver con organizaciones de la sociedad civil, tiene que ver con periodistas, tiene que ver con intereses económicos de algunas empresas, pero en los últimos años tiene que ver también con la mamá que llega a su clínica comunitaria y que dice, ¿por qué no está el doctor y por qué no hay medicamentos? Tiene que ver con el papá que lleva a su hijo a la escuela y dice, ¿por qué no hay la infraestructura de calidad mínima que me debería de proveer el gobierno? Tiene que ver con el joven que sale a estudiar y que se da cuenta que el transporte público no está funcionando como debería para llegar a su universidad. Entonces, digamos que en los últimos años, gracias a la acción conjunta tanto del INAI como de otros órganos garantes locales y al trabajo que hacen ustedes, medios de comunicación, hemos logrado entusiasmar a más población. Y concluyo diciendo lo siguiente: hay cada vez más conciencia de que nuestra democracia no se agota al momento de depositar el voto en las urnas. Sino más bien que una vez elegidas las autoridades, utilizan la información pública para asegurarse que hagan aquello por lo cual les dieron en su momento el voto de confianza. Es una muy buena noticia, porque yo me acuerdo cuando nació el IFAI, había un porcentaje enorme de consultas que eran básicamente de medios de comunicación y de empresas. Y la ciudadanía como que participaba poco, y en los comparativos internacionales era al revés. Era precisamente la ciudadanía la que consultaba la mayor parte y los medios menos. De tal manera que eso es muy bueno, porque quiere decir que ha echado raíces. No solo ha echado raíces, sino que luego vino la reforma constitucional que ya le dio un carácter de una competencia, digamos, sobre el Estado mexicano en su conjunto al INAI. Hoy tenemos competencias sobre la parte administrativa del Poder Judicial, completamente sobre el legislativo.
sobre el Ejecutivo y somos segunda instancia de lo que pasa en los municipios y de lo que pasa en los estados. Eso ha hecho que una especie de suspicacia o desconfianza que había antes ahora se crea más en la institución y se utilice de manera más directa, más las políticas públicas que hemos implementado como sistema. Para tratar de llegar a nuevos públicos, generamos lo que se denominó el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información, que es llevar al terreno, al campo, el que las personas vean el potencial y el uso que tiene este derecho como un derecho llave o instrumental que permita el ejercicio o la garantía de otros derechos. Ya hablábamos de la salud y de la educación, pero este es un dato alentador, cómo empieza a haber un aumento en los usuarios constantes del derecho de acceso a la información. Ahora, también ha habido una ampliación de los órganos obligados. Cuando se comenzó eran realmente, no digo pocos porque eran en números absolutos muchos, pero todavía había islas o cotos donde no tenía acceso, la legislación no permitía tener acceso. Y ahorita ya estamos hablando de cuántos órganos obligados. De competencia directa del INAI, casi 900. Es lo que sé. En donde ya la reforma habla de que serán sujetos obligados personas físicas y morales que ejerzan recursos públicos. Esos son indirectos. Pero, por ejemplo, ya están los partidos políticos, que antes no estaban. Ya están los sindicatos, que antes no estaban. Y están los fideicomisos. Los fideicomisos ya son sujetos obligados. Y, como lo decíamos, el judicial y el poder legislativo. Entonces, digamos que en el imaginario de la población hay una mayor conciencia de que este derecho existe. Y antes, si le preguntaban al legislativo o al judicial y se lo negaban, no había una institución a la cual interponer esa queja, porque era el propio legislativo y el judicial quien resolvía. Ahora ya es el INAI y tenemos números en donde ha venido creciendo las solicitudes al legislativo y al judicial. Mismo caso para el Ejecutivo con el cambio de administración y con el cambio en la forma como está comunicando el presidente. A ver, eso me interesa mucho. En alguna parte leí precisamente que se han incrementado notablemente las consultas a partir, digamos, de la toma de posición de la nueva gestión. ¿Cómo lo explicas? ¿Precisamente porque el presidente lo pone sobre la mesa todos los días? Sí, yo creo que hay una especie de... si seguimos con esta línea de construcción narrativa y de análisis, si hoy la gente es más consciente de que existe el derecho y si hoy la gente está más entusiasmada en meter las narices en los asuntos públicos, pues hoy lo que hace el presidente es salir todos los días a informar y a que le pregunten. Entonces hoy la gente lo que está haciendo es tratando de confrontar los dichos con los hechos. Claro. Y el presidente hace una declaración y luego llega la solicitud de información. Y eso es lo que yo creo que explica el incremento de más de un 100% de las solicitudes que se hacen a presidencia. Qué barbaridad. Así es. Cortamos el tiempo entre diciembre y marzo de este año, lo comparamos contra diciembre y marzo del año pasado. Y luego dijimos, a lo mejor es un tema de cambio de administración. Cuando hay un cambio de administración, hay mayor interés por conocer información de presidencia y lo comparamos con diciembre del 2012 hasta marzo del 2013 y el crecimiento es exponencial. Pero eso te habla también de una expectativa por parte de la ciudadanía enorme, ¿no? Es decir, bueno, queremos saber, porque lo de las pipas fue presentado como una solución rápida, eficaz, ¿no? Y no pasó porque 3 meses después ya estaba ahí la solicitud, la consulta. Entonces, qué bueno que así sea, ¿no? Porque queremos esa ciudadanía activa que esté vigilando para aquí, para allá, por todas partes a la administración. Es uno de los principios básicos de la democracia. Recordemos a los clásicos. En su teoría, Montesquieu hablaba de la división de poderes. Y en el espíritu de los federalistas, Madison lo decía con mucha claridad. No es posible que esperemos que los humanos se comporten como ángeles. Por lo tanto, institucionalmente tenemos que hacer todo lo necesario para que la propia sociedad tenga la posibilidad de vigilar el comportamiento de sus autoridades. Bueno, creo que si algo está pasando hoy en la práctica es que la población está deseosa de ver que el voto de confianza que le dieron a esta administración y que también el partido
que gobierna el Ejecutivo, tiene mayoría en las cámaras, es confrontar que lo que se dice efectivamente se está haciendo. De ahí la importancia que tiene el INAI en la coyuntura presente que estamos viviendo como un mecanismo de control democrático del poder. Cuando pusiste los ejemplos decías, bueno, la madre que quiere saber por qué una instancia infantil o la escuela del padre, ¿tienen ustedes rangos de participación por edades? Saber más o menos qué... Tenemos un problema estructural y es que dada nuestra corta tradición, que por cierto es una reforma que impulsó tu padre en el 77, ahí quedó consignado en el sexto constitucional el Estado garantizará el derecho de acceso a la información, pero fue hasta el 2002 cuando se generó una ley. En su momento, en el espíritu del legislador, privó la idea de que pudiese ser el anonimato para el ejercicio de este derecho. Entonces, es muy difícil poder dar con certeza rangos de edades. Alguien puede decir que es periodista, pero en realidad no lo es. Entonces, esos datos los tomamos con cierta cautela. Lo que sí podemos ver es el tipo de preguntas que se están formulando y luego las historias que se están generando en comunidades específicas tras haber accedido a esa información. Historias de transformación en la comunidad. Total y absolutamente. Por ejemplo, te platico de una señora de una comunidad chontal en Chiapas, que tiene que ver con esto que te decía, que asistió a su clínica comunitaria, no estaba el doctor, no estaba el medicamento, se tuvo que desplazar al hospital de especialidades y tenía pues ya prácticamente una peritonitis, la operaron. Por fortuna la salvaron, regresó a su comunidad y su comadre le dijo, oye, ¿y qué vas a hacer ya que te pasó esto? Si no haces algo, le podría pasar a otra de nosotros en la comunidad. Y con la información inició un proceso de demanda, primero administrativa y luego penal, y hasta hace unos meses en la clínica había un doctor y había los medicamentos que deberían de estar en esa comunidad. Lo que quiero decir con esto es que creo que esta administración tiene una gran oportunidad para generar una política de transparencia proactiva y que brindando información relevante, sustantiva y dejando de lado en ocasiones los medios digitales, porque seguimos teniendo un problema de brecha digital en este país de casi el 50%, ¿cómo tú le das información que le importa a las gentes, a las personas en el terreno, para poder detonar estos procesos de lógicas virtuosas? Porque muchas veces es difícil desde la federación saber qué está pasando en esta comunidad chontal y hay concurrencia de poderes. Dale información, empodera a la gente y espera a que te exija cuentas y ten la capacidad de darlas. Bueno, que no lo creas, se han pasado ya el primer bloque. Vamos a un corte y regresamos con Joel Salas para seguir platicando estos temas que son apasionantes. Ahorita venimos. A ver, Joel, muchos temas en pocas palabras. Traen ustedes lo de las condonaciones fiscales, que es un tema que venimos arrastrando desde hace tiempo. ¿En qué está eso? Está en que el INAI desde el 2010, IFAI ahora INAI, ha instruido a que se entreguen los montos, las empresas y demás, pero el SAT no ha querido cumplir. Entonces ahí más bien la cancha está en el SAT. Hay algunas personas que se han amparado, ahí hay que seguir el curso judicial, que el propio Poder Judicial tome cartas en el asunto. Hay temas que tienen años. Y lo otro, pues que el SAT le pide a los funcionarios públicos del SAT que se ampararon, que se desistan con la finalidad de que se puedan conocer esa información. Son decenas de miles de millones de pesos. Y esto no quiere decir que no se pueda hacer. Nuevamente, lo que se requiere es saber las razones que motivaron esas condonaciones o cancelaciones y que la gente pueda evaluar si en determinado momento alguien condonó a alguien que no era susceptible de la condonación. Sí, puede haber razones, por ejemplo, cuando las empresas desaparecen, pero después también hay concentración en ciertas empresas que no es del todo correcto. Ese es un tema. Después traen una papa caliente que se llama Odebrecht. Nosotros, ¿no? Pero la Fiscalía. La Fiscalía, ¿en qué estamos? Ahí nuevamente el INAI instruyó a que se generara una versión pública sobre la investigación. Instruyó el INAI la entrega y hoy ya la Fiscalía, como ente autónomo que ya ni siquiera depende del Ejecutivo, no ha cumplido con nuestra resolución.
nuevamente, fue la fiscal que traía el asunto, la que se amparó, y por eso México es un país en donde no se sabe, el único de la región latinoamericana, qué fue lo que sucedió y qué hizo esta empresa, porque por las declaraciones que tenemos conocimiento, sí hubo al menos sobornos por $10 millones. Entonces la gente se pregunta cómo están actuando las autoridades competentes y responsables. Y yo creo que para la salud pública sería muy digno que una administración que está iniciando, hablo de la autonomía de la Fiscalía, pueda enseñar los actos que hicieron administraciones anteriores y poder cerrar ese capítulo para luego entonces exigirle a las autoridades competentes qué están haciendo para sancionar esos posibles delitos que se configuraron en torno a esta empresa. Y impedir que se repitan casos similares. Ahora, también traen ustedes las no licitaciones, que ahora ya se están convirtiendo también en algo sistemático. ¿Les compete en tanto que haya, digamos, dinero público de por medio? Sí, nos compete en el sentido de que es una obligación de transparencia. Toda erogación de recursos públicos en materia de adquisiciones se tienen que publicar los contratos, la modalidad y los beneficiarios, evidentemente, de esos contratos. Y como lo veíamos para el caso de las pipas, por el momento no se conocen los contratos ni las facturas de estos contratos. Una organización de la sociedad civil recientemente sacó una estadística y al parecer más del 70 y tantos % de las compras que ha hecho esta nueva administración se ha hecho a través de una modalidad excepcional que permite la ley, que es la adjudicación directa. Y ahí preguntémonos, bueno, quizás necesitan comprar muchas cosas y quieren romper posibles redes de colusión. Está muy bien. Perfecto. Dale los insumos a la población y a los competidores para que puedan nuevamente meter las narices en los asuntos públicos y valorar si está bien fundada y motivada esa compra excepcional que permite la ley y si efectivamente, de acuerdo a lo que establece el artículo 134 constitucional, el Estado está comprando en las mejores condiciones. Bueno, después traen otro papel. Las Fuerzas Armadas van a jugar un papel cada vez más determinante en una serie de asuntos. No solo me refiero a la seguridad de la Guardia Nacional, sino estoy pensando también en construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Y en todas las leyes de información siempre hay un apartado para que las Fuerzas Armadas tengan sus excepciones. Y uno lo entiende. No vas a poner en negro sobre blanco qué tipo de misiles estás comprando o qué tipo de armamento estás comprando. Pero no es el caso. O sea, la obra civil es obra civil y deberíamos de conocerla todo. ¿Cómo va ese asunto? Mira, traemos un antecedente que fue que, en efecto, la Secretaría de la Defensa Nacional ayudó para la construcción de la barda perimetral del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y ahí nosotros instruimos la entrega, porque, como bien lo dices, una de las causales de reserva de información es la seguridad nacional. De las hipótesis que tú sugieres y a reserva de ver caso por caso, pues resultaría difícil que si tú metes al ejército a hacer labores civiles pueda ser susceptible de reserva. Pero sugieres otro tema que es fundamental. ¿Qué va a pasar cuando el ejército va a hacer labores de seguridad pública? Y tenemos un primer antecedente que fue la Ley de Seguridad Interior. El INAI está facultado para anteponer acciones de inconstitucionalidad cuando alguna ley pueda vulnerar los principios de la Ley de Transparencia. Ahorita ya solo se tuvo la discusión de la reforma constitucional. Desde el INAI estaremos muy atentos a la generación de las leyes secundarias y creo que en su momento, como lo hemos venido haciendo en reiteradas ocasiones, vigilaremos que estos posibles nuevos marcos normativos no vulneren el espíritu de la Ley General de Transparencia. ¿Qué otro caso traemos pendiente que no estemos viendo desde aquí? Híjole, Federico, hay muchos. Digamos que el nuevo gobierno dio un golpe de timón en la mesa, tanto en la política de infraestructura como en la política de desarrollo social. Hay alrededor de 20 o 25 que podríamos denominar proyectos prioritarios y nos están llegando solicitudes que se están convirtiendo en quejas ante el INAI. Por ejemplo, Dos Bocas. Por ejemplo, el Tren Maya, sobre las mediciones de impacto ambiental, los estudios de factibilidad y si hubo o no consultas previas de acuerdo a un acuerdo que tiene suscrito México con la OIT.
la política de desarrollo social, los padrones de beneficiarios y las reglas de Eso, operación. por ejemplo, cambió radicalmente porque, digamos, incluso se van a concentrar, según tengo entendido, en la presidencia, pero no sabemos quiénes son los padrones de beneficiarios, no los conocemos, ¿o sí? En principio van a estar en la Secretaría de Bienestar, pero desde Presidencia va a haber una coordinación que a partir de esa coordinación se le va a dar seguimiento a los 32 superdelegados, que esos superdelegados van a ser los responsables de implementar las políticas. Una vez más, con estos ejemplos lo que te quiero decir es que hay conciencia de la existencia de este derecho, hay conciencia de la importancia y la valía que tiene una institución como el INAI, como un mecanismo de control democrático del poder, y lo más interesante, hay una diversificación de los usuarios de este derecho y los están utilizando de manera sistemática con estos y otros casos que hemos comentado el día de hoy. Ahora, con tanto trabajo que se les viene, ¿han podido implementar los recursos necesarios para salir adelante? Sí, digamos que desde el inicio el legislativo fue generoso. Somos un ente autónomo. Nosotros presentamos nuestro proyecto de presupuesto a la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda sí lo transmite y para este ejercicio fiscal tuvimos un recorte del 20%. Hicimos una mini reestructura en términos de no afectar capítulo 1000 y castigar un poco gasto operativo, sobre todo en temas que tienen que ver con viáticos de pasajes, en temas de contrataciones de consultorías, que van muy alineado a las políticas de austeridad que ha planteado este nuevo gobierno, y por el momento el tema presupuestal, por fortuna, no es un problema. ¿Qué horizonte de respuesta puede dar el INAI a las consultas? Yo sé que son muy diferentes, muy distintas, etcétera, pero si un ciudadano manda el mensaje, quiero conocer esto, ¿cuánto puede...? Le tiene que responder la autoridad en 20 días. Si se tarda más de esos 20 días, ya viene con nosotros en el INAI y ya nosotros entramos y actuamos para decirle, oye, tienes que entregar una respuesta. Pero en términos coloquiales podríamos decir que puede ir entre 2 y máximo hasta 4 meses para obtener la información que quiere, siguiendo todo el trayecto que prevé la ley. Pero el tema de fondo, y que es uno de los mensajes que trato de transmitir, es que un gobierno que como uno de sus ejes prioritarios de acción es el control de la corrupción y la reducción de la desigualdad, no se tiene que esperar a que la gente le pida información, sino que proactivamente debería de dar esta información que está en la opinión pública y que hay deseos de conocer cómo el gobierno está ejecutando y cómo el gobierno se está comportando. De ahí la importancia de poder acompañar estos esfuerzos y que pueda haber una política robusta de transparencia proactiva, al menos en los proyectos prioritarios. Porque además ustedes mismos son los que pueden dar la información de cuáles son las inquietudes que rondan a la ciudadanía de alguna manera, ¿no? Claro, porque traemos un poco el pulso. Claro. Un pulso minoritario, pero es lo que hay. Lo otro sería ideal poderlo llevar a terreno, que es lo que está pidiendo la gente en campo. Y mucho tiene que ver porque hicimos una encuesta con temas de educación, con temas de salud, con temas de trámites y servicios y con temas de seguridad. Entonces la mesa está puesta, ya nada más falta la voluntad del gobierno para hacer este tipo de políticas y no pasar por todo el proceso formal que tiene la ley para entregarles información que es de su interés. Bueno, interesantísimo. Tenemos que despedirnos, Joel, pero prométenos algo. Digo, prométenos en primera persona del plural porque Carlos Elizondo no está el día de hoy aquí, pero seguramente mucho, estará la próxima vez. Que vengas en algunos meses para que nos digas cómo va este reto, porque la verdad es que el INAI está frente a un enorme reto. Y gracias por haber estado aquí, Joel. Gracias a ti, Federico. Saludos a Carlos, a todo el público y un honor, como siempre, estar contigo. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches.